Este es tu canal Tu Coche, la mejor alternativa en reseñas de autos nuevos, antiguos y clásicos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Tu Coche. Y bueno, hoy tengo el gusto de tener una charla con Alfredo Acevedo, quien pues a lo mejor muchos de ustedes lo reconocen en varias transmisiones que ha hecho ahí junto con Enrique Encinas, Ricardo, el admin de Cuarto de Milla en Tixus, trabaja también ahí en Garage Clásico. Alfredo, un gustazo tenerte aquí en el canal para que nos compartas tus conocimientos de lo que conoces. No, Pues, pues al contrario, Alex, muchas gracias por la invitación. Entonces, pero bueno, estamos aquí pues para hablar básicamente de la historia del Volkswagen Jetta, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar con esta historia, pues vamos a hablar desde los primeros autos sedanes tricuerpo que fueron derivados de autos bicuerpo. O sea, hablamos de un auto bicuerpo como un hatchback, como lo fue el Caribe, como lo ha sido el Golf, como lo es el Polo, o por ejemplo, lo que es el Hyundai Grand i10 hatchback o el Kia Rio hatchback, por ejemplo, muchos autos. Esto viene desde los años 60, prácticamente desde que salieron los primeros autos de ese tipo al mercado. Podemos hablar del Mini original que salió a finales de 59, inicios de 60. Este primer Mini no era precisamente un hatchback porque te abría su cajuelita y estaba, digamos, aunque estaba integrada dentro del mismo habitáculo, pero no había un acceso a la cajuela desde el habitáculo, sino que se tenía uno que salir, abrir la puertecita de la cajuela y la cajuelita estaba por debajo del medallón del coche. Y el primer hatchback como tal fue el Renault 4, que muchos erróneamente le llamamos la Renault 4, porque ¿qué le vas? ven cara de vagonetita, pero en realidad es un hatchback. ¿Por qué decimos que es un hatchback y no una vagoneta? Por el tamaño del área de carga. Es un área muy pequeñita. Generalmente una vagoneta tiene una mayor longitud y esto hace que tenga un área mucho mayor de carga. Entonces, Renault 4 pues fue un carrito creado para las masas, fue una respuesta en Francia para el Renault 2 Chevaux o el 12B. Ujú. Entonces, ese fue el primer hatchback de la historia propiamente. Y a partir de ahí empezaron a salir más hatchbacks al mercado. Sin embargo, el primer derivado de un tricuerpo, sedán tricuerpo derivado de un bicuerpo, es el Riley Elf, que es el coche que te voy a enseñar. Más dame un segundo para tener el acceso. ¿Ok? Entonces, vendría siendo este carrito. Este carrito que aquí se ve, que en sí es un mini. Por ejemplo, está esta otra foto que se ve un poquito más de lado. Se ve perfectamente que viene de origen de un mini, pero que se le pone una cajuelita por detrás. Ujú. Ahora, esto es como un concepto que se va a extrapolar para lo que vamos a hablar después, ¿no? Lo que es el Caribe o el Golf Ah, MK1 con el... este fue, digamos, propiamente el primer sedancito tricuerpo derivado de un coche bicuerpo. O sea, como puedes ver, este Riley Elf fue o sea, no se le niega la raíz del Mini. O sea, ¿por qué lo sacaron como la marca Riley y no como Austin o como Morris? Porque era la intención de ponerlo como un carrito de mayor lujo. De hecho, por ejemplo, de ahí a la forma de la parrilla, que emulaba coches de otras marcas británicas como Jaguar, como Riley, como la misma Riley, o por ejemplo Triumph, o la misma Rover en aquellas épocas. Sin embargo, este fue el primero.
Aquí lo que podríamos hablar es que fue, digamos, el primer intento. También podemos hablar de que pues, tal vez a finales de los años 60, SEAT, que entonces maquilaba modelos de Fiat, hizo una operación muy peculiar con el SEAT 850, que no es más que el Fiat 850. Por ejemplo, este modelito es el SEAT 850. Lo que hizo SEAT, que fue un desarrollo que no hubo en Italia, fue poner un SEAT 850 de 4 puertas. Es el mismo frente, nada más que tenía una parte trasera más tradicional. Vamos a ver si con esto podemos ver una foto de la parte trasera que sí nos difiere bastante de lo que es el Fiat 850 original. Ahora sí que tomando la prueba de motor ES, por ejemplo, aquí estamos viendo varios ángulos del SEAT. Aquí está el logotipo de la marca. Aquí, y aquí se puede ver que es más cuadradito que el SEAT o el Fiat 850 original y tiene sus 4 puertas. Aquí se ve perfectamente en esta vista lateral, la vista trasera, que es exclusiva del mercado español. Ok. Y aquí se ve la parte de atrás. Estos carritos tenían su motor atrás, pero digamos, pues esta era la forma. También en España y ya en los años 70, podemos hablar de un derivado. Nada más que este derivado es de un coche que conocemos bastante bien aquí en México, que es el Renault 5. En Totalmente. España, Renault sacó un modelo que es el Renault 7. Que de hecho era como el Renault 5 con su cajuela y que no lo tuvimos en México, de hecho, ¿no? De hecho, únicamente fue venta Para en España. el mercado español. O sea, si te das cuenta, por ejemplo, la parte de atrás, esta parte del medallón, sí se nota totalmente calcada del Renault 5. Igual las puertas de este Renault 7 posteriormente se usaron en el Renault 5 de 5 puertas, que nunca lo tuvimos en este lado del mundo. Tampoco lo tuvimos, sí, exactamente. Este carrito se vendió pues bastantes años, reemplazó el R8, puesto que el Renault 12, que de alguna manera fue reemplazado aquí en México indirectamente reemplazó indirectamente el R8. Allá en España el R8 fue reemplazado por el 7 y duró hasta principios de los 80 y ya posteriormente fue reemplazado por el Renault 9, que es nuestro Allianz. Aquí una pregunta, Alfredo. Todo esto, los carros que venían con esta cajuela, por ejemplo, con el Renault 7, ¿se tradujo esto en un número mayor de ventas con sus contrapartes en hatchback, con el Renault 5, por ejemplo? Porque siento que a veces los hatchback tuvieron mayor penetración, ¿no? Renault 5, a lo mejor la gente dice, ah, un Renault 5, lo enfoca más a lo que es un Renault 7 o depende de la región, ¿no? ¿O fue igual? O sea, Renault 7 en España tuvo mayor ventas que Renault 5. No, tuvo menor venta, sin embargo, cubrió un nicho que Renault Ah, quería llenar, que era del público que tenía miedo que se le fuera una vez de que descontinuaran el R8. Por eso sacaron el Renault 7. Eh, Volkswagen misma, pues saca lo que es el primer Volkswagen Derby en 1977.
este coche fue el primer Volkswagen en traer su cajuelita separada y estar derivado de un hatchback. En Muy este caso, parecido al Volkswagen Caribe, de hecho. Vemos los rines de acero y todo, la sí, parrilla de sí, esa Caribe es del muy. 77, ¿no? setenta y Sin cuatro. embargo, este era derivado de la primera generación de Volkswagen Polo. Ujú. Claro. O sea, este, por ejemplo, es la parte de atrás del Derby, que obviamente pues era derivado del Volkswagen Polo, que es el que les dio origen. El Volkswagen Polo, pues este es este modelo. Ok. Que este Volkswagen Polo de inicio nace como el Audi 50 y posteriormente este Volkswagen salta el clon, que es el Volkswagen Polo, y sin embargo, el Polo resultó tener más ventas que el Audi 50. Audi descontinuó el Audi 50 para ocuparse de esos modelos más grandes, que estaban siendo más exitosos, y Volkswagen se quedó con el Polo, y ya fue Volkswagen quien sacó el Derby, aunque en la primera generación de Polo, algunos Polos y Derby se siguieron fabricando en las fábricas de Audi. Ujú. Ok, interesante. Y de ahí, pues sacaron este, el siguiente modelo este, en salir derivado de un hatchback, que es, ya digamos, el primero del que vamos a hablar, muy seriamente es el primer Jetta, que es el que Claro, tenemos el aquí. Atlante conocido en México. Exacto, aquí lo presento tal y como salió en Europa, aunque por ejemplo aquí tenemos ya la versión americana, la versión gringa. Ya. El mexicano llega a partir del año modelo 1981, eh, y por pensar en Puebla, que tendría más pegue con la estética americana, por eso sacaron el Atlántico con la estética del jet americano. De hecho, en Europa, la parrilla, o digo, los faros delanteros, pues eran totalmente rectangulares, ¿no? Ujú, Perdón. No tenían esos dos faros que conocemos o los identificamos aquí en México. E igualmente esos rines, pues nunca los llegué a identificar, ¿no? Los ujú. rines cromados con que salía ese tipo El, el de... siguiente que les voy a mostrar, pues es la segunda generación del Volkswagen Passat. Es este verdecito. Tenemos aquí. Tenemos este ejemplar en plata en otro ángulo, que salió como modelo 1981 en Europa. Ujú. Este salió como hatchback tres puertas, hatchback cinco puertas. El hatchback tres puertas de esta generación vendió muy poquito, entonces por eso que no se encuentran prácticamente fotos. Y salió en versión variant. Esta versión variant nos llegaría a nosotros hasta 1986, un rediseño encima, ya como Corsair variante, y obviamente mucho más equipo que este ejemplar que vemos en la foto. Claro. ¿Ah? Sin embargo, pues obviamente Volkswagen tiene su derivado tricuerpo del Passat que se presenta al público en el 81. Sin embargo, las ventas comienza como modelo 82, que es el primer Volkswagen Santana, ¿no? Totalmente. Que es nuestro Corsair, que sería este de aquí. Que allá en Europa salieron tanto versiones muy equipadas, como este, como color petróleo que vemos aquí, o versiones más sencillas, como este plateadito, ¿no? Así más lo ubico, el Corsair que salió en México. No Ujú. tanto con los rines que se mostraban al principio. Sí, exactamente. Entonces, esta era una versión
Y este, por ejemplo, bueno, lástima que no se ve tan grande. Este fue, digamos, como el primer intento del auto mundial de Volkswagen, porque, pues, por ejemplo, vemos este ejemplar negro, que es de los primeros que se lanzaron en China, por ejemplo, Que de hecho se comercializó bastantes años, ¿no? En China, hasta 2012. 2012. Ujú. Entonces, pero bueno, aquí vamos a hablar del Atlantic. Ya el Atlantic, Que se introdujo en México por ahí de 1981, ¿no? Febrero, a principios de ese exacto, año. a inicios de febrero, incluso Y hay aquí, una pregunta, Alfredo, o sea, ¿se tardó un par de años en venir a México? así es. O Ok. sea, ¿por qué es esto? Porque hay que adaptar las líneas de producción, troqueles, hay que hacer pruebas. En ese entonces sí era más difícil porque eran más artesanales. Este, por ejemplo, en la foto que tenemos, este verde, es un Atlantic modelo 81 del primer año que nos llegó a nosotros. Por ejemplo, este que tenemos acá es un modelo que bien podemos pasar como modelo 84, 85, más bien de 85, porque en el 84 todavía no se manejaban estos tonos de gris. Ok. Y pues a partir del 84 salió el Atlantic LS, que como versión deportiva y digamos la versión del mexicana del primer Jetta GLI que existió. Aunque no podríamos compararlo directamente con un GLI en cuestión de motorización. No del todo, ¿por qué? Porque el motor, toma en cuenta que era GLI por tener sistema de inyección de Inyección combustible. electrónica. Entonces, estos primeros Jetas GLI en Europa tenían una potencia de 110 caballos en su primer año, con un motor 1.6 litros. En el 82 fue reemplazado por un motor 1.8 de 112 caballos, con más torque, cosa que también pasó con el Golf GTI de la época. En Europa, este Jetta se vende hasta el 83. Igual en Estados Unidos llegan a ver algunos 84, unos poquitos. Y para el resto del mundo, entre 84 y 85, sale la segunda generación de Jetta. Ujú. Exactamente. Entonces aquí la analogía sería de que nosotros recibimos Caribe GT o Golf GT, MK1 y el Jetta, bueno, Atlantic GLS. Serían como, pues lo más que las versiones deportivas de estos dos modelos, ¿no? Entonces, exacto, este fue el primer Jetta segunda generación lanzado en los Estados Unidos, hecho en Estados Unidos, porque recordemos que en la época Volkswagen tenía una planta en Pensilvania, Exactamente. que no fue precisamente muy exitosa porque americanizaron demasiado los autos y eso ya no le gustó al purista de Volkswagen gringo, no le gustó. Y Y fíjate, esos, ahorita que estás tomando esa foto, la previa, ujú, pero si puedes regresar. Por ejemplo, a diferencia de los primeros Jetas que se comercializaron en México, y te lo digo porque tengo un Jetta de esta generación y año 87, aquí en México está la ausencia, por ejemplo, de los estos luces laterales, de las direccionales, por ejemplo, los cromados en las orillas, ujú, es detallitos así, ¿no? Aunque, por ejemplo, la parrilla era pues muy característica del año 87 que parece que ya en el año 88 pues las barras eran un poco, las líneas divisorias eran un poquito más gruesas. El cromo sí parece que nunca lo vi o nunca fue presente, según yo, ni tampoco este tipo de rines, ¿no? claro. Sí, no, porque obviamente este Jetta, el de esta foto, es un ejemplar totalmente de mercado estadounidense. O sea, recuerda que estos reflejantes los tenían que poner porque era cuestión de ley, por cumplir la ley norteamericana. Las De acuerdo. defensas, por ejemplo, Sí, eran más grandes que en Europa. ¿Por qué? Porque
tenían que tener cierta dureza para aguantar ciertos impactos de hasta 5 millas por hora y que no les pasara nada a las defensas. Sí, Ese era, realmente el mercado americano siempre va un paso más adelante en cuestión de seguridad, ¿no? Y muchos carros de esa época, me acuerdo, por ejemplo, también que posee un Suru, el Suru americano, o Sentra más bien, pues también tenía este tipo de reflejantes o luces en la parte de sí, costado. de hecho, estos reflejantes se empiezan a exigir a finales de los años 60. Por ahí del 68, 69 empiezan a exigirse. Las cabeceras a partir de un poquito después y así. Las defensas se empezaron a exigir la delantera en el modelo 73 y la trasera en el modelo 74. Ok, Ujú. En México, como no eran obligatorios, pues afortunadamente tuvimos las defensas europeas con un diseño más armónico al auto, a lo mejor no con tanta seguridad, pero sí armónico. sí, Pero Armón. recordemos que todo esto era para adaptarse a la legislación gringa de la época y al gusto gringo, porque al gringo siempre le ha gustado más el cromito, esto, el otro, y el europeo pues no es de algo tan ostentoso, vamos. O sea, entonces de aquí pues dura esta situación con el Jetta, algunos hechos en Estados Unidos, algunos hechos a, eh, a la estética este, americana hasta el 89. ¿Qué sucede en este año? En este año, básicamente lo que sucede es de que se cierra la fábrica de Pensilvania y se sustituye en Estados Unidos por envíos desde Puebla. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales se descontinuó por SAR de México, para dar espacio a estos autos para Ujú, exportación. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplar europeo, modelo 90, que ya tenía sus fascias totalmente grandes. justo. Aunque, por ejemplo, aunque existieron ejemplares, recordemos que a partir del 88 ya las aletas delanteras ya no aparecían ni en Golf ni en Jetta en todos los mercados. Aunque en México otros cambios como los emblemas, algunos detalles llegaron hasta el 89. En el resto del mundo se siguieron manejando a partir de 88. Por ejemplo, aquí tenemos un Jetta, mercado americano. Este podría decir que fue de los primeros mexicanos. ¿Por qué? Porque pues todavía tenía las defensas sin ser fascias integradas. Aunque yo diría que todavía pudiera haber sido fabricado en Alemania, porque el mexicano ya no traía el reflejantito en la tapita del reflejante europeo en la salpicadera. ¿No? Y por ejemplo, empezaron a sacar estos modelos ya definitivamente hechos en México para el mercado norteamericano. Por ejemplo, este es un ejemplar europeo para mercado europeo, pero puedes darte cuenta que no difiere en gran medida de los ejemplares para México o para Estados Unidos. Aunque el mexicano lo podemos distinguir, ¿por qué? Porque debajo de los faros hay una moldura que en todos los mercados prácticamente está el color del coche, menos para México, que está sin pintar, o sea, está en color negro. Ok. Ujú. A ver si encontramos un ejemplar mexicano. Por ejemplo, aquí encontramos este ejemplar mexicano, modelo como 91, parece ser una versión básica, y aquí podemos ver perfectamente la moldura de las cuales estoy hablando, pero que viene en color negro. Con sus rines característicos, ¿no? Ah, Totalmente lisos, completos. ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un Jetta Carab 91, mercado mexicano, pero no vemos la moldura, no sabemos si la moldura está sin pintar o está el color del coche, pero fue sin pintar, obviamente. Y aquí está un Jetta 90 mexicano que tiene sus defensas y no tiene las fases integradas.
Totalmente. Ujú. Entonces, aquí, por Ya ejemplo, cuando viene el A3 en el 93 es su primer año, ¿no? Que en se 92 aparece en Europa. Por ejemplo, golf en Europa aparece a finales del 91 por ahí de septiembre del 91, y en México llega en febrero del 92. Jetta, por ejemplo, llega un poquito más tarde, llega un año después. En Europa, Vento, se le que es el conoció nombre como que le ven. dan, aparece en marzo del 92, se presenta en el Salón de Ginebra de ese año. Allá en Europa, vamos, el Jetta no nunca despegó tanto como el Golf, porque la gente ya le agarró más el modo, más el gusto a coches más funcionales, a algo más práctico, mientras que en América seguimos prefiriendo los sedanes. ¿No? Por ejemplo, este sí es un Jetta con modelo 93, que aquí lo podemos distinguir por esta tapita que tiene en la salpicadera, que es característica de los primeros A3 hechos en México. Ujú. Y en resumen, aquí, Alfredo, ¿tú consideras que el A3 tuvo mayor trascendencia, al menos aquí en México, que el A2? Definitivamente. O sea, el A2 tuvo mucha trascendencia, fue muy importante, pero el Jetta 3 tuvo mayor éxito. En mi etapa de venta de autos, Sí. pues, yo creo que lo que más vendí fueron Jettas, tanto A3 como A4. Por ejemplo, este es un modelo 94. Como puedes ver, en la salpicadera ya no tiene la No salpicadera tenemos, lisa, exacto. ya no tiene su tapita. Por eso decimos que es un modelo 94. Y ¿No? es cuando el Jetta empieza como que a hacerse un poquito más robusto, ¿no? Empieza las dimensiones a diferenciarse mucho de lo que era el Jetta 2, al menos se ve un poquito más corpulento, ¿no? Un poco, pero no era tan grande. O sea, finalmente lo identificamos como un auto medianito de un buen tamaño. Digamos que aquí en México un Jetta 3 como que reemplazó un poquito lo que fue el Renault 18. O Ok. sea, en su época, de los 80 hasta el 86, Renault 18 pues, era el coche de las clases medias que a lo mejor querían algo más que un Datsun o un Atlantic, pero no le alcanzaba para un Dart. ¿Me explico? Ah, Entonces esa función tenía el Jetta. Aunque oye, el Jetta por manejo pues, y acabados empezó a tener cada vez más renombre, cada vez la gente lo claro, empezó a porque buscar mucho más. me acuerdo cuando era la segunda generación del Jetta y lo comparaban con un Renault 18 y decían que en cuestión de manejo se sentía mejor el Renault, en cuestión de comodidad de asientos, en refinamiento, era mejor el Renault 18. Y a lo mejor ya después con la tercera generación, Jetta ya empezó a ganar un poquito más de posición en eso, ¿no? Claro. Llega, por ejemplo, el modelo 95 y en el 95 pues nos llega la crisis del error de diciembre. Entonces se caen Sí. las ventas de Jetta, pero se presenta en ese año el BR6. Fue el primer año en México el BR6, pero se debió haber vendido súper poquito. Y ahí no se bajó la calidad del equipo o se redujo como tal. Mm, bueno, desde el 94 había salido el Jetta CL como una versión más económica. Económica. Que es el único Jetta 3 del mundo que tiene rin 13 pulgadas, porque fuera de México todos traen a partir de 14. Que de hecho Golf también sacó, ¿no? Esa versión económica. Bueno, Golf siempre sacó versiones económicas, pero ese Jetta económico fue, digamos, aquí está, y Ahí es más, está, ¿no? curiosamente esta foto yo la tomé cuando apenas empezaba a ilustrar, y yo lo subí, doné esa foto de Wikipedia.
pero aquí se puedes ver perfectamente el RIN 13, que este es un Jetta CL, como un modelo 96. Bueno, sí, debe ser 96 por la forma de la tercera luz de freno. Ujú. Y la parte del exterior, lo único que cambiaban eran los rines, ¿no? Bueno, Exacto. ajá, por lo que Pero por dentro sí cambiaban, pues la cuestión de los asientos. Por ejemplo, el Jetta CL traía un asiento de tela tipo Pliana. El Jetta Europa, que era el siguiente, que reemplazó al GL a partir del 96, ya traía unos rinecitos tipo Orlando. No, este no es. A ver, vamos a. Ah, bueno, aquí tenemos un Jetta Europa del 96 al 99, que trae estos rines Orlando, que es el nombre de estos rines. Son 14 pulgadas. Trae vestiduras de velour, pero no trae cabeceras atrás. yo creo Ya, que en esta generación es donde se presentaron mucho mayor un número de versiones, ¿no? Del Jetta. así es, A bastantes así es, versiones de dónde escoger. así es. Porque si bien el Jetta en segunda generación tuvo cuatro versiones, lo que era el Jetta, primero fue un Jetta básico, Jetta C. Bueno, es que hubieron varias cosas. El 87 era Jetta CX, que era el Ok. austero. El intermedio era Jetta LX y el equipado era el GX. Versiones que se conservaron en el 88, aunque en la segunda mitad del 88 aparece Jetta Karat para reemplazar a Corsair. Y a partir del 89, una vez que se presenta Golf GTI, aparece Jetta GLI Karat Ok, ok. como el nuevo tope de gama. Nuevo Ya tope. cuando se presenta la segunda generación de Jetta, pues se presenta inicialmente como GL con motor 1.8 y GLS con motor 2 litros. Ok. Y que Ya de en ese hecho, momento ya eran todos, ya eran era el 1.8 era con carburador, si no mal recuerdo, no, ya era con inyección, perdón, ya era con inyección, porque ya era lo obligatorio en esa época traer el catalizador. Y el GLS traía motor 2 litros. entonces todos los A3 vinieron con inyección, a Sí, partir prácticamente todos. de todos, ¿no? Sí. Es para el modelo 95 que aparece, no, en 94 todavía aparece Jetta GLS Karat. A ver si lo podemos encontrar. Que se conservó Yo creo que aquí, Alfredo, vamos a ver 94 y lo 95. de GLS Karat y después de ver GLS Karat vamos a hacer una segunda parte del video. Vamos a dividir en dos partes porque la historia del Jetta cubre varias, De hecho, aquí tienes el Jetta GLS Karat, tal cual. tal y cual, ¿no? Ujú. Sí, que por ejemplo, si dirías, ah, bueno, lo comparo con un CL, cambio prácticamente los rines. Yo pensaba que las manijas estaban pintadas a color, pero no.